Roberto, alias El Tuntún, líder del barrio 18 en El Salvador. 2 órdenes de captura vigentes en su país. La mañana del 9 de junio de 2026 caminaba sin camisa por Puerto Madero, Chiapas, a pocos metros de la frontera con Guatemala. Sus tatuajes lo delataron. Al ver a los agentes intentó correr. No llegó lejos. Así terminó la huida de El Tuntún. No en un operativo espectacular, no con helicópteros ni con un cerco militar de miles de hombres. Terminó en una calle de un pueblo costero en el sur de México, con un hombre esposado que creyó que el régimen de excepción de Bukele no podía alcanzarlo a más de 1000 kilómetros de San Salvador. Llevaba meses huyendo, cruzó Guatemala, llegó hasta Chiapas, y ahí en la frontera que pensó que era su salvación, el sistema lo encontró. Hoy le vamos a contar quién es Roberto, alias El Tuntún, por qué huyó, qué ruta tomó para intentar desaparecer, y qué significa su captura para todo pandillero salvadoreño, que todavía cree que cruzar la frontera es suficiente para escapar del régimen de excepción. Porque lo que pasó el 9 de junio en Chiapas no es solo la historia de una captura, es la historia de cómo el cerco de Bukele dejó de tener fronteras geográficas, y eso cambia todo para los que todavía están huyendo. Si usted sigue de cerca lo que está pasando en El Salvador y quiere entender cómo se está destruyendo la última ruta de escape de las pandillas, suscríbase ahora a Expediente Salvador. Documentamos estos casos en tiempo real, con nombres, fechas y datos verificados, porque estas historias merecen ser contadas con rigor y sin adornos. Para entender por qué El Tuntún huyó, hay que entender primero lo que el régimen de excepción le hizo al barrio 18 en El Salvador y a toda la estructura pandillera del país. El barrio 18 no es una pandilla improvisada. Es una organización criminal con décadas de historia en El Salvador, con estructura jerárquica, con territorios delimitados, con sistemas de extorsión que durante años funcionaron como un impuesto paralelo sobre miles de negocios, transportistas y familias. Sus líderes no eran desconocidos para las autoridades. Eran perfiles identificados, con expedientes con cargos documentados, con testigos que durante años no se atrevieron a declarar porque hacerlo equivalía a firmar su propia sentencia. Desde que Bukele activó el régimen de excepción en marzo de 2022, después de un fin de semana en que las pandillas asesinaron a 87 personas en menos de 48 horas, el Estado salvadoreño ha detenido a cerca de 91,000 personas vinculadas a estructuras criminales. 91,000. Es un número que cuesta visualizar, pero lo que significa en la práctica es esto: el barrio 18 y la MS-13 perdieron en pocos años a miles de miembros activos. Sus clicas fueron desmanteladas una por una, sus líderes cayeron en operativos o fueron procesados en juicios masivos, y los que quedaron libres tuvieron que tomar una decisión: entregarse, esconderse dentro del país o huir. El Tuntún eligió huir, y no fue el único. El barrio 18 en El Salvador no operaba de forma improvisada. Tenía clicas con nombres, con territorios asignados, con jerarquías internas que iban desde el homeboy de base hasta el líder de programa que coordinaba varias clicas. Tenía sistemas de comunicación, sistemas de cobro de renta, sistemas de reclutamiento que funcionaban en paralelo al Estado durante décadas. Los líderes como el Tuntún no llegaron a esa posición de un día para otro. Escalaron dentro de una estructura que los formó, los probó y los ascendió. Y esa misma estructura es la que el régimen de excepción se propuso destruir desde adentro, capturando primero a los eslabones más visibles y luego cerrando el cerco sobre los que intentaban operar desde las sombras o desde el exilio. Según datos de la PNC salvadoreña, aproximadamente 800 miembros de la MS, 3 habrían abandonado El Salvador para escapar del régimen de excepción, refugiándose en Guatemala, México y Honduras. El barrio 18 siguió la misma lógica. La ruta que usaron es conocida por las autoridades de toda la región. Salida por los puntos ciegos de la frontera con Guatemala, paso por Jutiapa o los municipios fronterizos del oriente guatemalteco, y desde ahí hacia Chiapas, que durante años funcionó como zona de tránsito, donde un centroamericano podía moverse entre el flujo constante de migrantes que cruzan esa región cada semana. Para un pandillero con tatuajes visibles y órdenes de captura activas, Chiapas ofrecía algo que ningún otro punto de la ruta podía ofrecer: anonimato relativo.
La cantidad de personas en movimiento en esa zona fronteriza es tan grande que era difícil distinguir a un fugitivo de un migrante económico. Puerto Madero, el poblado costero donde cayó el Tuntún, es exactamente ese tipo de lugar. Un municipio de frontera con salida al mar, con movimiento constante de gente, donde la presencia de un salvadoreño no levanta alarma inmediata. Roberto llegó hasta ahí y cometió el error que cometen muchos fugitivos cuando llevan demasiado tiempo en el camino. Se relajó. Caminaba sin camisa en plena calle a plena luz del día. Sus tatuajes, que dentro de El Salvador eran su marca de identidad y de poder dentro del barrio 18, en Puerto Madero se convirtieron en su sentencia. No hacía falta una base de datos para identificarlo. Bastaba mirarlo. Pero hay algo que el Tuntún no calculó bien, y es lo que hace que esta captura sea más importante de lo que parece a primera vista. El Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador no es un nombre burocrático vacío. Es el mecanismo concreto que permite que una orden de captura emitida en San Salvador se convierta en una alerta activa en Chiapas, en Ciudad de Guatemala, en Tegucigalpa. Es el sistema de inteligencia compartida que Bukele construyó para perseguir a las pandillas más allá de las fronteras del país. En coordinación con México, Guatemala, Honduras y con apoyo de agencias federales de Estados Unidos. Ese sistema tiene expedientes, tiene fotos, tiene alias, tiene rutas de fuga mapeadas. Y cuando un líder pandillero como el Tuntún decide cruzar la frontera, ese sistema no lo pierde de vista, lo sigue. Cuando el Tuntún llegó a Chiapas, no era un fugitivo anónimo para las autoridades mexicanas, era un objetivo identificado, con nombre, con alias, con 2 órdenes de captura documentadas, con antecedentes verificados. La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que la detención fue resultado de labores de investigación y vigilancia en distintas localidades del municipio de Tapachula y sus alrededores. Los agentes no llegaron a Puerto Madero por azar. Fueron ahí porque tenían información de que había alguien que buscar en esa zona. Cuando lo encontraron caminando por la calle, sin camisa, con los tatuajes a plena vista, la identificación fue inmediata. Al notar la presencia policial, el Tuntún intentó fugarse. Los agentes lo interceptaron. Fue detenido en el acto, sin resistencia adicional, sin incidentes mayores. La Fiscalía de Chiapas informó que Roberto contaba con 2 órdenes de captura vigentes en El Salvador por fabricación, portación y comercio ilegal de armas de fuego y explosivos caseros, además de posesión y tenencia de drogas. No eran cargos menores ni de perfil bajo. Era un líder documentado del barrio 18, con un historial que las autoridades salvadoreñas llevaban tiempo acumulando. Tras su detención fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración de México para iniciar el proceso de repatriación a El Salvador. El viaje de regreso que el Tuntún hizo todo lo posible por evitar ya está en marcha. De Puerto Madero, Chiapas, de vuelta a El Salvador. Así cayó el Tuntún. Ahora la pregunta es ¿qué le espera cuando llegue? El Salvador al que regresa no es el país que dejó. Es un país en la recta final del macrojuicio más grande de su historia. 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha, procesados simultáneamente ante el Tribunal Sexto contra el crimen organizado. Más de 250 de ellos ya condenados. En una primera sentencia dictada el 3 de junio de 2026, apenas de hasta 85 años, cada uno por crímenes cometidos entre 2013 y 2022 en el departamento de Cabañas. La Fiscalía inició sus alegatos finales el 5 de junio. Bukele comparó públicamente el proceso con los juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados los principales dirigentes de la Alemania nazi tras la Segunda Guerra Mundial. La comparación no es accidental, es un mensaje para los que todavía están libres. Esto no termina con una captura aislada. El sistema judicial reformado bajo el régimen de excepción permite la acumulación de penas por cada delito individual cometido, penas por homicidio de hasta 50 años cada una, cargos por agrupaciones ilícitas, rebelión, tráfico de armas y drogas sumados uno sobre otro. Para los líderes pandilleros con historiales extensos, eso puede traducirse en condenas de cientos de años acumulados, aunque el máximo de permanencia efectiva en prisión sea de 60 años. El número no importa tanto como lo que representa. Ninguna posibilidad de retorno. 413 de los 485 jefes procesados en el macrojuicio
Están recluidos en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, San Vicente, una megacárcel construida en 236 manzanas de terreno, rodeada de cercas electrificadas a 15,000 voltios, con 19 torres de vigilancia y capacidad para 40,000 reclusos. Bukele la construyó para que fuera visible, para que el mundo la viera, para que los pandilleros supieran exactamente a dónde iban a terminar. Eso es lo que le espera a El Tuntún. No el barrio 18 de antes, no el territorio que controlaba, no la red que lo protegía, una celda de la que no se sale. Hay personas en El Salvador que llevan años esperando este momento. No aparecen en este vídeo con nombre, porque su seguridad importa más que el dato, pero son reales. Son las familias que vivieron bajo la amenaza del barrio 18 en sus comunidades durante años, los que pagaron extorsión cada semana sin poder negarse, los que perdieron a alguien y no pudieron ni denunciarlo porque hacerlo equivalía a ponerse en la lista. Para ellos la imagen de El Tuntún esposado en Puerto Madero no es un titular más. Es el principio de algo que esperaron demasiado tiempo. Aunque este capítulo se cierra con su captura, hay una pregunta que no se cierra con él. ¿Cuántos más están todavía en esa misma ruta moviéndose entre Guatemala y México, creyendo que la distancia los protege? Si los datos son correctos y cerca de 2,800 pandilleros salvadoreños huyeron del país, El Tuntún es uno de los que ya cayeron. Quedan muchos más, y el sistema que lo encontró a él sigue funcionando. Lo que pasó en Puerto Madero el 9 de junio de 2026 es una señal que ningún pandillero en fuga puede ignorar. El régimen de excepción de Bukele ya no tiene fronteras geográficas. La cooperación entre El Salvador y México convirtió la ruta de escape en una trampa, y la trampa se está cerrando. En Expediente Salvador seguimos esta historia, la sentencia final del macrojuicio contra los 485 jefes de la MS. 1-3 está a punto de caer. Cuando llegue, vamos a estar aquí para contarle exactamente qué significa para El Salvador y para las miles de familias que esperaron años por ese momento. No se lo pierda. Suscríbase ahora a Expediente Salvador. Expediente Salvador, porque los datos no mienten y las historias merecen ser contadas. Y si este vídeo le abrió los ojos sobre cómo funciona la persecución transnacional de las pandillas salvadoreñas, hay otra historia que tiene que ver en este canal. La del macrojuicio contra los 485 jefes de la MS. 1-3 que en este momento está llegando a su sentencia final en el CECOT. Lo que esos hombres dijeron en los audios presentados ante el tribunal, lo que la Fiscalía salvadoreña logró probar después de años de investigación y lo que esas condenas significan para las comunidades que vivieron bajo su control durante más de una década. Esa historia la contamos aquí en Expediente Salvador. No se la pierda.